Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña el ingeniero Bernardo Laris. Rodrigo, ¿qué tal, amigos del auditorio? Don Manuel Triay. Don Rodrigo, don Bernardo, bonito sábado. Bonito sábado. Le damos la bienvenida al director de la JAPAI, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mérida, el licenciado Sergio Chan Lugo. Sergio, muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, muy buenos días. En este sábado a don Manuel y a don Bernardo también. Muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenido, señor. Gracias. Qué formales. Qué formales son. Sí. Lo que pasa es que es el respeto que denota el licenciado Chan, ¿no? Es correcto. Puedes vivir sin cualquier cosa, pero sin agua no. Sin agua no. Así que hay que estar bien con ahorita Sergio. Bien diría alguien que sin luz tampoco. No, bueno, a usted nunca le ha faltado luz, doctor. Ya, pero agua mucho. Si le sigues rascando por ahí, te va a decir, yo soy la luz. Del mundo y Oye, le damos la bienvenida a Sergio Chan. Sergio, ¿cómo va la JAPAI? ¿Qué están rompiendo ahora las calles? ¿El alcalde tiene problemas con ustedes por las calles? ¿O las reparan ustedes, ellos, quiénes? No, eso sucedió antes, antes que llegáramos nosotros y que hiciéramos un proceso y trabajos muy coordinados en materia de lo que nos corresponde a nosotros en la JAPAI, mantener de manera adecuada todas las líneas de conducción, tanto las más importantes, las más grandes, como las secundarias y las líneas de distribución. Ese trabajo lo hacemos muy coordinado con quien corresponda. Por ejemplo, a veces tenemos que hacer algún trabajo que necesitemos abanderamiento para desviar el tráfico, para tomar todas las previsiones. Eso lo ves nos apoyamos con la Secretaría de Seguridad Pública. A veces cuando son en el primer cuadro de la ciudad nos apoyamos con la Policía Municipal y también, por supuesto, con el Ayuntamiento en las cosas que así corresponden. Y así es, a su vez también el Ayuntamiento se coordina con nosotros para que las acciones que van a realizar pues no afecten las líneas de conducción del agua potable de la JAPAI y afectar de esa manera a los usuarios. Entonces, bueno, de esa manera coordinada todo este año que pasó del 2019, fue un año que obtuvimos muy buenos resultados, pudimos avanzar mucho en las estrategias que establecimos y que pudimos platicar acá incluso en algún momento. Oye, pero no tienes, en la JAPAI no hace trabajos, digamos, muy largos, muy grandes, y me refiero, son más como son muy puntuales, son muy puntuales. Porque si fueran grandes ya se vuelve un problema en la ciudad, ¿no? Recordarás la megafuga que teníamos hace aproximadamente 6 meses, en el mes de julio. Teníamos una fuga que tenía 21 años de existir y se perdían 3 millones de litros de agua al día. Bueno, ¿cuántos años? 21 años. Y se perdían 3 millones de litros al día. Y eso nos lo cobraban a nosotros. Porque era una situación, Bernardo, bastante difícil de enfrentar, con mucho riesgo de que fracasara una intervención, y que te quiero decir que en presupuesto no significó gran cosa, fueron aproximadamente 600,000 pesos del costo para reparar esto, que en cosa de unos días, un mes, se recuperan en el tema, la inversión en el tema del agua que dejas de tirar, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con este tema, nadie tomó la decisión en administraciones pasadas, y cuando nosotros pues sabíamos y nos enteramos y verificamos cómo se escuchaba, literal una cascada que caía en un pozo de recolección de aguas pluviales, pues decidimos intervenir. Entonces, esas acciones muy puntuales, ¿qué es lo que hacemos? Las programamos muy bien, las planeamos muy bien. Pero estuvo muy grande, pero muy precisa. Digamos. Muy precisa, fueron 3 meses de planeación, sacamos literal radiografías de cómo estaba la tubería abajo, hicimos sondeos cercanos al lugar, preparamos vecinos todo. No sé. No, porque fueron, fíjate, Rodrigo, que en ese tramo, si en la calle 64 con 37 y 35 y 33, si te focalizas allá o nos trasladamos imaginariamente a esa calle, no hay prácticamente domicilios que den hacia la calle. Pero hay oficinas. Sí. Tampoco, Bernardo, está el fondo de una empresa 35 que instala, que instala
micas y cosas de vehículos. Hay una casa muy grande, exacto, una casa muy grande, antigua, muy bonita, que es como una cuchilla. Y de ahí hacia la calle 35, pues básicamente empiezan a ver las casas hasta la esquina de la 35. Nosotros hicimos la intervención ya casi llegando a la avenida o por donde está el monumento del maestro. Pero además, si hubieran habido casas, había que hacer ese trabajo. De todas formas hay que hacerlo. Sí, pero se lastima menos gente, digamos. Lastima, me refiero, incomoda menos gente. Sí, pero eso fue una coyuntura favorable. Muy favorable, sí. ese espacio. Y planear durante 3 meses una intervención de 72 horas. Era lo que eso iba a contar. Fue en 3 días, si no mal recuerdo. Sí, 72 horas efectivamente, pero como relojito nos fuimos, cada brigada sabía lo que tenía que hacer. Entonces, una intervención tan puntual, pero tan grande, que tuvimos que remover 21 metros cúbicos de concreto. ¿Cerraste la llave? No, nunca dejamos de tener el servicio. Fue... si fueran los de CFE, digamos que trabajamos en vivo las líneas, o sea, trabajamos con las líneas con agua. Como un doctor haciendo el corazón. Porque finalmente fuimos quitando poco a poco el concreto. Empezó a haber obviamente un exceso de agua cuando fuimos quitándolo. Hicimos un pozo en coordinación con el ayuntamiento, un pozo recolector auxiliar para ir botando el agua que surgía de un lado a ese pozo auxiliar. Con bomba. Con varias bombas, con 3 bombas estuvimos pasando el agua y eso nos permitió trabajar. Y la pieza que trajimos, que mandamos a hacer, fue a la medida y fue una pieza que nos llevó 1 hora a colocar. Es decir, el trabajo para confinar la fuga. Eso fue manual. Es de 1 hora. Claro. Bueno, con grúa. Bueno, la pieza pesaba 900 kilos, Rodrigo. O sea, es una pieza impresionante. 900 kilos. Una tonelada. La pieza. O sea, eran de 2 partes y es como una abrazadera gigante que abrazó el tubo de 36 pulgadas. Y bueno, después vas cerrando. Y era curioso porque cuando cerramos, tenía una válvula de escape para que podamos ir cerrando y cuando empieza a salir el agua del chorro llegaba a una altura impresionante. Todo eso sucedió en la madrugada. Poco menos de 1 metro. ¿No? 36 pulgadas. El 36 pulgadas pues es un poquito 2.5 por pulgada, menos de 1 metro efectivamente. Pero es 900. Pero sí, no, o sea, es un tubo. Es un tubo claro. que pasa a un caudal gigantesco. Y no dejamos de enviar agua. Pero de alguna manera necesitabas bajar la presión o algo, ¿no? Supongo. Recordarás que en ese momento, en la noche, a las 10 de la noche, paramos la planta medida 1 para poder bajar la presión al momento de colocar. Bueno, el plan era pararla a las 10 de la noche. La paramos más o menos como a las 12, entre 12 y 1, y logramos ya colocar la pieza, y cuando la colocamos inmediatamente arrancamos nuevamente la planta. Una duda, porque no tenían la preocupación de al ir escarbando, pues de alguna manera la tierra hacía presión sobre la fuga. Sí. Entonces, al quitar esa tierra, se libera presión, ¿sí? Y podría generar un estallido o algo sobre calculamos los ingenieros, Bernardo, acá lo más importante de ese tipo de trabajo es dejar a la gente hacer lo que sabe. Que eso, créeme, el director no molestaba. Debía haber sido muy interesante todo el análisis que para ese trabajo fue, para mí en lo personal, muy, muy interesante, porque yo los acompañé en el proceso de planeación, de que todos los temas estén perfectamente bien visualizados, nada se escape en el proceso. Pero una vez que empezaron, ya no puede parar. Yo estuve ahí presente en todo momento. Pero lo que más trabajo me daba, Bernardo, es no callar la boca. Callar la boca y dejar que ellos hicieran su trabajo. Y funcionó. Es que recuerdo, en la Ciudad de México habrá sido hace un año, 8 meses. Y dejamos sin agua 3 días. ¿Sí? Más y a de la 3 huora días. de poner la Estaba pieza invertida. que se había... No daba el... Sí, no funcionaba, no quedaba. No era la pieza. Exacto. O sea, hubo una serie también ese tipo de cosas. Pues, mira, te garantizo que la gente que estaba haciendo el trabajo, que trabaja en ese sistema de aguas, sabía la tubería que había, la pieza que había que sustituir, pero en el proceso alguien asumió las funciones que no le correspondían. Cuando uno dirige un equipo,
tienes que aprender como en quién mete gol y como quién en un equipo de fútbol. El entrenador para. No puede entrar a jugar. O sea, es el entrenador y el que organiza, el que asume la responsabilidad. Eso pasó en esta fuga. Y con eso te quiero ejemplificar la pregunta que me hacías. O sea, ¿cómo trabajan? Si se afecta o no se afecta o que son muy puntuales. Tratamos de que los aspectos de este tipo, grandes, importantes y necesarios, planearlos muchísimo. Porque cuando planeas, reduces costos y te vuelves mucho más eficientes. Y obviamente reparamos durante el 2019, Rodrigo, más de 20,000 fugas. Oye, eso te iba a preguntar, esa era la más grande. Pero esa ha sido la más grande. Reparamos también una muy importante en la 64 con 59 y frentito a Telmex, semanas, ¿no? A poquito antes de que termine el año, pasando la temporada de Navidad, pues la detectamos antes del 24. Fíjate que el equipo que hace la señalización en el centro de la policía municipal, que pintan los pasos de cebra o todo ese tipo de cosas que se hacen, o pintan la franja amarilla, detectaron un sonido de una descarga muy fuerte de agua y nos las informaron, verificamos, pues era una fuga muy importante también. Entonces, pero era la temporada navideña. Ahí tuvimos que esperar a que pase la temporada navideña y entonces el día 27 fue efectivamente el 26 de diciembre que intervenimos esa fuga y era una fuga también muy importante, pero no tenía las características de la que atendimos en un kilómetro o un kilómetro medio más adelante, porque la de la 60, la que platicábamos primero, la de 21 años, una perforadora de pozo rompió esa tubería y es un concreto armado. Okay. No, entonces por eso les dio mucho trabajo. No se puede cortar esa tubería. O sea, yo no puedo hacer lo que hago con tuberías de 14, de 12 pulgadas, que cortamos la tubería y ponemos un empate de la tubería, sino que teníamos que cubrir la tubería. Oye, Sergio, ¿cuándo entras tú a la Japay? El 1 de octubre del 2018. 1 de octubre de 2018, al día que sea hoy, porque esto va a pasar el lunes, hoy es jueves, pero al día de hoy, ¿sí? ¿Cuánta agua se fugaba de la que emitía la Japay? ¿Cuánta agua se fugaba entonces y cuánta se fuga ahora? Es un volumen gigantesco. Pero en números, tenemos una ineficiencia muy grande y esto, bueno, es parte de la forma que para poder resolver un problema tienes que conocer los números y lo que tienes que componer o cambiar. En números, cuando nosotros entramos, teníamos una eficiencia del 30%. O sea, el 70% del agua se perdía. Hoy hemos logrado avanzar entre la atención de esas fugas, las fugas pequeñas, etcétera, aproximadamente un 4% hemos logrado incrementar nuestra eficiencia en un año de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahora estamos perdiendo el 65%. O estamos siendo eficientes en un 35%. Todo eso lo medimos con lo que producimos de agua, lo que llega a los cárcamos, versus y lo que facturas, comparándolo con lo que facturamos. Y entonces estamos detectando también cuáles son aquellas áreas, volúmenes de agua que no se pierden en el camino, sino que no se están facturando porque no tienen un contrato. O sea, algunos usuarios, guachicoleros, o sea, llamarlo algunos son guachicoleo del agua que no tienen un contrato, que de manera dolosa lo están haciendo, y otros porque por tradición así se establecieron, y entonces estamos regularizando más que para cobrar. Por ejemplo, imagínense una escuela que no tenga contrato y tiene agua, ni modo que vayamos y le cortemos el agua, ¿verdad? Claro. Pero entonces le ponemos un medidor y empezamos a medir su agua, y ese volumen de esa escuela ya nos cuenta como volumen de agua no pagada. Pero que sí llega a un usuario. Empiezas a tener control. En español, tú produces 1 kilo, como quieras, vamos a ponerle una medida. 100 litros. Así es. 100 litros, cobras 35 y desperdicias 65. Esos 65 que se desperdician inciden en el costo de los 35. Claro, porque si gasto energía eléctrica.
una eficiencia mayor, así es. Tal vez no tendría necesidad de más tarifas altas. Así es. No, pero además lo que ellos quieren tener es pero estás hablando del 2 tantos más. O sea, la tercera parte estás Pero no utilizando. lo veamos solo así, don Manuel. Lo que la estrategia de este año para la Japay, yo he evaluado con todo el equipo de la Japay todo lo que avanzamos el año pasado en recuperar caudales, con las fugas, con usuarios que no están contratados, etcétera. Y avanzamos de 4 a 5 puntos. ¿Sí? A este ritmo y con el esfuerzo que significa avanzar cada punto porcentual, no vamos a lograr una eficiencia a mediano plazo. No. Sobre todo porque la ciudad crece y entonces, bueno, ¿qué hemos analizado, qué hemos enfocado? La estrategia de este año, ¿cuál es? La estrategia de este año se va a escuchar rara. Tengo que producir menos sin afectar al usuario, sin que baje la calidad de servicio del usuario. Tengo que empezar a producir conforme a la demanda. Eso se oye fácil. Para empezar, ya tienes el 4% menos que vas a producir. O sea, ya tengo, hay 4% que ya le subí de eficiencia. Claro. A nivel Latinoamérica, los números son 60-40. 40% de eficiencia es los números de Latinoamérica. Los organismos operadores más avanzados del mundo llegan al 70%. Okay. Fuera, o sea, que digamos que el 70% es tu límite. Es como el top. Tu aspiración Así es. utópica. Mi aspiración sería llegar a un 50% más del promedio de Latinoamérica, o sea, llegar al 60% de eficiencia y un 40% de pérdidas. Entonces, en esta administración. Pero entonces tenemos que hacer, si yo estoy produciendo 5.200 litros por segundo y estoy facturando 1.900 litros por segundo, 2.000 litros por segundo, entonces lo que está pasando es que como estoy bombeando y produciendo el mismo volumen de agua todas las horas y todos los segundos del día, entonces cuando hay mucha demanda, se pierde menos agua. Y cuando hay poca demanda, se pierde muchísima agua. Aquí, entonces, saber a qué hora del día vas a bombear. Hay que saber las horas de mayor y menor demanda y empezar a operar en ese sentido. ¿Tienes idea? Pero hay un riesgo mayúsculo. ¿Te dicen eso? Hay un riesgo mayúsculo. Sí. A menor producción, menos avance. Claro. O sea que puede ser que los usuarios tengan menos suministro porque tu producción es menor, porque la que se pierde se va a seguir perdiendo en la misma proporción. No, don Manuel. Le voy a poner un ejemplo que puedan entender todos los que nos escuchan y los que nos ven. Algunos, bueno, ya estoy generalizando mucho, algunos les gusta salir a regar a su jardín y si tú tienes una manguera nuevecita, sales a tu jardín y te quedas en un punto y aprietas para cerrar la salida. ¿Y qué pasa? Llega más lejos tu agua, porque es el mismo volumen de agua que sale en un edificio más pequeño. ¿Okay? Vamos a hacer de cuenta que la ciudad es el extremo de la manguera. Cuando uno deja de consumir agua, es cuando le va poniendo el dedo. Y puede ser, no sucede así en una metrópoli como en Mérida, pero puede ser que termines de cerrar y deja de salir agua. ¿De acuerdo? Pero eso es con una manguera nueva. Haga el mismo ejercicio con una manguera viejita de su casa que tenga en todo el camino varios hoyos. Si uno agarra la manguera sin poner el dedo en el extremo, se va la presión para el otro lado. La presión se va a la punta, ¿verdad? Ahí sale el agua. Pero si uno le pone el dedo en la manguera para que llegue lejos, como haría con una manguera nueva, ¿qué es lo que pasa? Sale agua por las fugas. Es exactamente lo mismo que pasa en la ciudad cuando baja la demanda. Cuando baja la demanda, nuestras pérdidas son mayores. Con los números que tenemos es como podemos llegar a estas deducciones. No son una deducción que un ingeniero hidráulico pudiera, que no lo haya pensado antes. El tema es cómo lo visualizas, cómo hacemos para poder ser eficientes. Se dice fácil, pero lo que yo necesito hacer es empezar a pagar equipos en momentos de baja demanda para enviar menos agua y curiosamente la presión que voy a mantener en las
en la manguera vieja va a ser el mismo volumen de agua, perdón, la misma presión, aunque con un menor volumen de agua. ¿Okay? Entonces las pérdidas van a ser menores, porque finalmente las fugas actúan de acuerdo como en hidráulica o con el ejemplo de la manguera, pues si no tiene dónde salir, va a buscar dónde salir. Sí, entiendo. Okay. O sea, por un lado está la bomba lanzando el mismo volumen 24 horas del día. Nosotros todos nos bañáramos a las 7 de la mañana, están las llaves de todas las casas abiertas y por ahí sale el agua. Perdemos menos agua nosotros. En que la cerramos, las bombas siguen presionando, no tiene por dónde salir. Más que por las fugas. Efectivamente. Y entonces aumenta. Así es. Entonces. Conclusión, vamos a bañarnos todos a las 7 de la mañana. Y es que sucede. Todos a las 7 y a las 8 apagan las bombas. Así es. No pasa nada. No juntos. No habría casi. No. Cada quien en su casa y Dios tenemos se las de indicadores. Todos. Eso se lo aprendí a Rodrigo. Tenemos indicadores, Manuel, porque de repente me dicen, bueno, ¿dónde, cómo sabes el consumo? La tendencia del consumo? Por ejemplo, en los fraccionamientos de reciente creación con matrimonios jóvenes, o sea, emergentes, familias emergentes, etcétera, 2, 3 personas en una casa, podríamos decir incluso hasta los nombres de los fraccionamientos, pero vamos a Ciudad Cauquel, por ejemplo, no es un fraccionamiento específico. Ahí tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Que eso se lo pides al fraccionador? Sí, claro. Entonces, las casas no son como en los fraccionamientos antiguos que eran directo del sumideros o fosas sépticas, sino se va a una planta el agua. Entonces, ahí tenemos los picos de llegada del agua. ¿A qué horas nos llega más agua? Y a qué horas nos llega menos agua. Para nosotros eso es un indicador clarísimo, totalmente claro de cuáles son las pautas de conducta en el uso del agua de ese tipo de fraccionamientos. Que no es lo mismo, por ejemplo, la García Generés. O donde vive alguien. O la zona industrial. O la zona FIFI, o como dirían ahí. La zona FIFI a la que llenas la alberca a las 11. Claro. Pero esa, a ver, el año pasado teníamos 3 estrategias, 2 avanzamos muchísimo de ellas. En el 2019 era rehabilitación o modernización del equipo electromecánico. Teníamos equipos que estaban en el filo de que hubiera un colapso en el sistema de agua potable. Y la segunda era recuperación de caudales, o sea, las fugas o identificar dónde estaban lo que no estábamos facturando. Y la tercera era la utilización de energía fotovoltaica. Vamos a mantener las 3 estrategias este año, pero en el 2020 la estrategia general es cómo logramos reducir, o mejor dicho, cómo suministrar el agua de acuerdo a la demanda. Y nuevamente se dice fácil, pero imagínense, a ver, don Manuel, todos los que dependemos de la planta Mérida 1, aquí donde estamos, depende de la planta Mérida 1, acá las oficinas de la revista. La planta Mérida 1 tiene, aquí por Ismaquil, ahí está la planta Mérida 1, tiene una zona de captación de 25 pozos y esos 25 pozos envían agua a la planta se procesa el agua y se reenvía con 5 bombas grandísimas el agua hacia la ciudad. Recorre a una casa donde estamos más o menos 40 kilómetros el agua para llegar. Desde el pozo donde extrajeron el agua a la planta al cárcamo que le corresponde y del cárcamo a la línea secundaria y de la línea secundaria a tu toma y de toma al tinaco, unos 40 kilómetros. Hacer lo que hemos dicho de bajarlo y surtir de acuerdo a la demanda implica que yo tenga que apagar pozos en la zona de captación. Tengo 25 pozos. Hay pozos que están a 4 kilómetros ida y vuelta de la planta. Entonces imagínense, para apagar 10 de los 25 pozos, ¿cuánto tiempo lleva apagar los 10? Y entonces, cuando baja el volumen de llegada a la planta, empiezo a bajar producción en la planta hacia la ciudad. Entonces, todo ese proceso, cuando lo termino de hacer, ya va a empezar la hora de demanda. Claro, de que van a abrir. Entonces, tenemos que implementar tecnología, que no es inventar el hilo negro, pero es implementar tecnología, es comprarla, instalarla y operarla
con una visión distinta, porque ha habido, esto se llama telemetría. Ha habido el abogado ya sabe. ¿Cuánto ya aprendió el abogado? 20 años en el sector, pues algo tienes que aprender. Este sistema telemétrico incluso se ha establecido en la Japay más de una vez, pero tenía siempre una orientación hacia interna, hacia suministrar datos internos, no hacia una operación. Entonces, hemos cambiado. Tenían estadísticamente todo, pues sí, pero no se operaba. Sí. Entonces, ahorita, de manera telemétrica, lo que tenemos que lograr es que cuando vaya a empezar la hora de baja demanda, empezamos a bajar producción en todos lados y empezamos a ahorrar ese volumen, bajar de ese volumen tan grande que no facturamos, bajar porcentajes importantes. Esa es la meta. Reitero, se dice muy fácil, pero son 11 instalaciones las más importantes que tenemos que lograr operar de manera sincronizada para poder llegar y lograr la meta. Son las 4 grandes plantas que tenemos de producción de agua potable y los 7 cárcamos mayores, que básicamente, además de los cárcamos, es donde va a depender el éxito de lograr una mayor eficiencia. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Seguimos aquí con el licenciado Sergio Chan Lugo. Sí, señor. Él es director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, de Mérida. Volvemos. De Yucatán. Ya estamos de regreso aquí desde Mérida con el director de la Japay, Sergio Chan Lugo, hoy ya ingeniero después de su licenciatura. Oye, Sergio, no, el licenciado Sergio Chan. Oye, Sergio, una pregunta. Esos fraccionamientos nuevos que están fuera del periférico, están conectados a la red de agua potable y les hacen hacer una planta de tratamiento. A ver, ¿cómo funcina eso? Te los pagan ellos, ¿no? Sí, hay un proceso. Todos pagan. Lo donan a la Japay o en algún momento, si la Japay construyó la infraestructura, le pagan la infraestructura a Japay y además pagan los derechos que le corresponde pagar. Toda la cuestión del mantenimiento le corresponde a la Japay y ya se paga con el servicio de los que pagan los usuarios. Así es. Sí, fíjate, después de periférico se tuvo, digamos, más o menos en el año 2003, se hizo, 2002, 2003 se incursionó muy fuerte en cambiar la visión de los desarrolladores, porque todo se hacía con fosas sépticas. Y eran fosas sépticas prefabricadas, además no había hermeticidad, etcétera, etcétera. Pero así se construía y miles de casas, o la gran mayoría todavía, exacto, es la gran mayoría de todos los predios en la ciudad de Mérida, de la zona metropolitana,
tienen fosas sépticas y sumideros. A partir de ese año hubo un proceso de conciliación con los desarrolladores para establecer desde el municipio y desde el gobierno del estado nuevas reglas para que a partir de determinado volumen de casas se tenga que construir por parte del desarrollador una planta de tratamiento. ¿Cada cuántas más o menos? Creo que a partir de las 50 casas, ahorita no tengo el dato exacto del volumen. Menos de 50 son fosas sépticas. Exacto. Bueno, son biodigestores ahora. Ya no se acepta la fosa séptica prefabricada, sino ahora es un biodigestor. Es una caja muy sencilla, con un procedimiento muy sencillo. Muy básico, pero con un buen nivel de eficiencia y con una muy buena hermeticidad. Cualquier marca de los biodigestores que se venden en ese sentido. Aún, todo lo que se construye dentro de Mérida, de repente la mayor parte, como no hay drenaje sanitario en Mérida. Imaginémonos en este rumbo de Paseo Montejo, alguien construye un edificio, no hay un drenaje sanitario por acá, entonces tiene que hacer. La mayor parte de los hoteles aquí cercanos tienen su propia planta de tratamiento, pero creo que son modernos. Pero ellos la operan. Ellos la operan, es responsabilidad de ellos y ellos reportan a la Comisión Nacional del Agua sus descargas y son supervisadas. A la nacional, no a ustedes. A la Comisión Nacional del Agua. A nosotros. Todos los edificios, no nada más los hoteles, porque también los nuevos edificios que están construyendo tienen seguramente tienen sus propias plantas. Así es. ¿Y a quién reportan? ¿Igual a la Comisión Nacional? Todo lo que son plantas privadas reportan a la Comisión Nacional del Agua. Es facultad de la Comisión Nacional del Agua. Desde hace varios años empezó el uso de biodigestores. Sí, así es. Ahora están exigiendo plantas de tratamiento a los nuevos fraccionamientos. ¿Qué más les exigen? ¿Ellos suministran su propia agua de potable? No. Es que depende de la ubicación del fraccionamiento. Por ejemplo, cuando se generó Ciudad Cauquel, se vendió, digamos, a los desarrolladores partes o terrenos o polígonos de tierra, para hablar más en los términos de ellos, en los cuales ya estaban urbanizados. Es decir, se les vendió un lote donde pasaba una avenida, donde ya había introducción de líneas de alta y baja tensión y donde ya había agua potable y drenaje sanitario. Entonces ellos construían ¿drenaje? Drenaje sanitario, porque hay una planta de tratamiento. Entonces el desarrollador que construía sus calles y en sus calles ponía las líneas secundarias de agua potable y de drenaje, ¿sí? para el tratamiento de las aguas. Para enlazarse al drenaje sanitario o para recibir el agua de las plantas. Esa es una modalidad. Hay otros que de repente, digamos, no voy a decir ningún desarrollo específico, pero en determinado lugar hacen un desarrollo, no hay ni agua, ni llega no hay ni drenaje sanitario cerca. Entonces se les pide que establezcan una planta de tratamiento y una zona de captación para producir el agua potable y distribuirlos hacia ellos. ¿Zona de captación? Zona de captación, así se le llama. ¿Y ellos potabilizan o cloran? Sí. ¿Tú llevas el agua o qué? No. Zona de captación es un pozo, 2 pozos o 3 pozos, de acuerdo a las características del lugar y al número de casas que se les autoriza. Hacen los pozos, sacan el agua, puede haber incluso un cárcamo. La purifican. Tengo entendido que un fraccionamiento que esté hacia el norte, el agua que saquen estará mucho más contaminada que justamente los del sur, que son los que alimentan a la ciudad. Es que hay, hagamos de cuenta que el norte está aguas abajo. Exacto. Si fueran río, ¿verdad? Sí, porque el agua viene de sur a norte. Chiapas, que está en el sur. De sur a norte. Hacia el norte, que es la costa de Yucatán. Efectivamente. Además, entonces, acuérdate al pasar por la ciudad, limpian de todo lo que... todos los sumideros que están rotos. Va recolectando, digamos, ¿no? Y entonces, ya después de la ciudad, el agua está bastante más contaminada. Tiene otras características y finalmente se les piden ciertas características sanitarias a sus zonas de captación para garantizar que cumplan con la norma oficial mexicana para agua potable. Entonces, eso es lo que se les pone como en sus condicionantes, ¿verdad? De alguna manera. ¿Y quién revisa si esa agua se está purificando correctamente? Nosotros. Pero no lo operan ellos. El desarrollador
cuando terminan, verificamos que cumplan con el proyecto que les autorizamos y nosotros recibimos y a nosotros lo operamos. Es una chambota y una super responsabilidad. Mira, tenemos de los fraccionadores. Así cobra, así cobra. Pues se lo merece. Llévalo a tu casa. Mira, Bernardo, el tema es que hubo mucho desorden también en esto, porque en lugares donde se les pudo exigir a cualquier lugar, cualquier desarrollador, no, como les he dicho desde el principio, no puedo hablar de uno en específico, a alguien en específico que pudiera agarrar una línea. No, porque eso sería un fenómeno muy grande. ¿Como quién no ha cumplido? No había un cumplimiento por parte, Rodrigo, ¿tú los conoces? empezando por la autoridad que permitía que en un lugar a que estaba, haz de cuenta, a 1 kilómetro de la línea de conducción de agua potable, pusieran un sistema independiente que tiene un pocito, una bomba, un transformador, consumo de energía, que necesitas un empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de que se conecten a una red que está a 1 kilómetro, pues decían, no, me va a salir muy caro, mejor hago mi sistema independiente. Entonces así estamos con 189 sistemas independientes que dependen de la Japay, más las 4 grandes plantas, más los cárcamos mayores, más los cárcamos menores. O sea, es una infraestructura gigantesca. O sea, a veces los que, como solamente llegamos a nuestras casas y giramos una llave y tenemos el agua las 24 horas del día, no sabemos todo lo que hay detrás para que tengamos un litro de agua en nuestras casas. Pero el día que no sale el agua como quiero, entonces todo el mundo empieza de verdad que recordar. Tenemos mucha... el gobernador me ha insistido muchísimo que demos un servicio de calidad. Ha insistido en que mejoremos el servicio y estas estrategias que estamos estableciendo precisamente porque es lo que nos ha pedido el gobernador Mauricio Vila. Pero te voy a decir algo. De repente te encuentras con quejas. Tampoco voy a balconear. ¿Cómo cuál? A ver, todas las quejas para nosotros, y se lo digo a todos los que nos ven, nos sirven muchísimo porque no tenemos un detector de fallos en toda la ciudad, en ningún lado. O sea, donde hay un fallo necesitamos que nos avisen un empleado o un ciudadano. Una queja, una fuga, es un detector. Una queja es una oportunidad para nosotros. Sin embargo, pues, obviamente, de repente, cuando pasan 364 días del año y no tienes ningún problema con el agua, pero un día... Ese día gritas, claro. Un día no tuviste. Claro, ese día gritas. Los señalamientos son, de verdad... El corrupto... Muy fuerte. Gerente del... claro, se robó el agua. Me voy a balconear a mí mismo. Una vez hace años, igual, no hay agua, porque no hay agua, Hinche Sergio. Hace años. No importa. Con agua. No había pagado y fueron y bloquearon. Claro, esa era una limitante. ¿Cómo que no se pagó el agua? ¿Sí? ¿Cómo que el agua se paga? ¿Mande? ¿Cómo que se paga? Rodrigo, ¿se paga? Pero digo, sí. Un error propio, y muchas veces son errores en la casa. Oye, me he encontrado que me dicen, a ver, un señalamiento que nos llega y nos dicen, no hay agua en todo el fraccionamiento desde hace 3 días. Es una casa o 2. Entonces vas a la casa, eso puede ser vas a la casa y está obstruida su tubería. Y dices, oye señor, es que está obstruida su tubería. Y ahora que hemos cambiado un poco la filosofía de atención, porque si llegábamos y estaba obstruida su tubería, es su problema. Se agarraban y se iban. Ahorita no les digo, repáralo. No nos cuesta más, o sea, un pedacito de tubo, y les hacemos la reparación. Pero le haces ver repente, que no es culpa de Japay, que es culpa de ellos. De repente, entonces también llegaba el reporte, era solamente una casa, y cuando tú revisas, la habías limitado. Entonces, para que no haya ese problema... ¿Cómo que la habías limitado? Sí, estaba limitado, no había pagado. O sea, pero no cortamos, sino que limitamos. No cortan porque los acusan de homicidio. No puedes dejar sin agua a la gente, humanos, claro, pero te echan una gotita cada 2 segundos. Se baja de tal forma que no puedas subir a tu tinaco. Entonces se vuelve una situación que la gente no está acostumbrada aquí, porque hay partes de la República, o la mayor parte de la República, pues si les llega un chorrito de agua es una bendición. Con nosotros es 24 horas... 365 días del año. Prenden el agua y se van a buscar su ropa para bañarse. Sí, también te se calienta. Lo que se calienta. Sí. Pero a lo que iba
es que ahora lo que hacemos, te dejamos un letrero en tu llave. Te limitamos y te dejamos un letrero en tu llave. Para que morado, para que se vea amarillo, para que si ves que no tienes agua, no nos lo reportes como que no hay agua en toda la colonia. Es en tu casa, pero porque llevas exceso de pago. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy satisfactorio. Lo que hacemos todos los días y muy demandante. Oye, una pregunta. El tema de los fraccionadores con la Japay, digo, me imagino que cuando contratan y hacen todo, al final casi con todos tienen problema. O sea, y lo digo porque yo he escuchado 1000 desarrolladores, que terminan el cárcamo, el residuo de aguas y todo lo demás, y dicen, no, que no está bien, y son como 15 vueltas así. ¿No se les dan como un plano de lo que van a hacer? A ver, primero quiero decir con toda claridad que la mayor parte de los vivienderos cumplen. Son gente muy responsable que lo que tienen conoce a pocos. Un negocio. Prácticamente ya conozco a todos, ¿verdad? Yo supongo que algunos quieren ahorrarse algunos pesos. Entonces en el camino no hay forma que tengan fallas que le señalemos nosotros que no esté en el proyecto. Ok. ¿Ya? Entonces, a veces normalmente es porque se quieren ahorrar unos pesos o es muchas veces es por la prisa de que ya necesitan entregar casas y entonces empiezan a decir, oye, pero vamos a hacer la prueba, porque hay que hacer muchas pruebas de hermeticidad, muchas pruebas de presión, muchas cosas antes de recibirles el sistema. Entonces, en ese camino te empiezan a buscar para decir, oye, dame chancecito 2 días, mira, te juro, te prometo que... Y entonces... la verdad es que la Japay es muy estricto en esto porque después nos quedan muchos problemas después. Después no te lo... Porque una vez autorizado, no lo corrige. Son muy, muy responsables. Y le dices, nos vemos en el siguiente fraccionamiento, ¿no? No, son gente muy responsable, la verdad, porque cualquier mala propaganda para una claro, es desarrolladora de vivienda. Los acribilla. Entonces, hay mucha competencia en la zona metropolitana que no les permite tener errores. Oye, volviendo. Perdón. No, usted después. No. Señor director, por favor. Regresando. Volviendo, yo iba a ir hacia el futuro. No, yo venía al presente inmediato. Ajá. Teniendo en cuenta que 2020 nos agarra con muchos problemas económicos que se repercuten obviamente en el gobierno del estado al que de alguna forma pertenece la Japay. No, sí, claro que pertenecemos a. ¿Hay alguna alza en puerta? Mira, desde el 2010, no aumentan 2009, las tarifas. No se había hecho ningún aumento o actualización de las tarifas. El año pasado hicimos un leve incremento de 5% en las zonas marginadas y 10% en las zonas de mayor ingreso económico. Ese es un tema que se tiene que mantener una revisión porque en 10 años sin actualizar tus tarifas, pues la Japay es una empresa, Manuel, que está al servicio de los ciudadanos. No tiene una visión de ganar dinero, sino de dar un buen servicio. Pero por eso que se dejó de hacer en 10 años, recibo un equipo y un sistema donde estábamos al borde del colapso. Ahorita, con las economías de las medidas de austeridad que estableció el gobernador y sobre todo, las medidas de austeridad no es para guardar dinero, don Manuel, es para gastar en lo que de verdad se necesita hacer. Y compramos muchísimas bombas, rehabilitamos muchísimos equipos y hoy estamos trabajando con márgenes de seguridad muchísimo más amplios que con los que recibimos. Y eso permite mantener el servicio, pero eso cuesta. Y se incrementan los salarios de los trabajadores, no porque querramos, sino porque hay leyes y decretos que así lo establecen. Y así te vas juntando. Y te voy a contar algo que a todos los que nos escuchan también les afectó. En 2018, usted, don Manuel, pagaba de energía eléctrica en su casa un volumen determinado, vamos a decir 60 pesos. Y hoy paga poco más de 100 pesos.
vamos a decir, 106 pesos de luz. Para hablar en porcentaje, seguramente paga mucho más de lo que le estoy diciendo. Es decir, tuvo un incremento de un 60% aproximadamente las tarifas de energía eléctrica del 2017, finales del 2017 al 2019. Y se refleja perfectamente en nuestras finanzas. Nosotros pagamos, puede suceder esa cantidad, 60 millones de pesos de energía eléctrica en el 2017 y en el 2019 pagamos de energía eléctrica con el mismo volumen de kilowatts hora, exactamente el mismo volumen de kilowatts hora, pagamos 105 millones de pesos. Y entonces, madre mía, ¿cómo se logra administrar con éxito este tema? Ticket igual pues allá, no queremos más alza porque bueno, cuando se dio el apagón por las tarifas, la Japay por supuesto que apagó sus luces. Claro. ¿Okay? Tenemos una muy buena fortaleza, que el 90% de los ciudadanos en la zona metropolitana a los que les damos servicio a la Japay son gente que paga. Solo el 10% no paga. Pero tenemos 360,000 usuarios. Eso quiere decir que 36,000 usuarios no pagan. ¿Okay? Que es más grande que el número de usuarios de Progreso, por ejemplo, de todo Progreso. ¿Okay? Entonces, el tema es, porque la pregunta usted me hacía sobre el tema tarifario, sobre el tema, es un problema que durante 10 años no se haya actualizado y pareciera que si hoy hacemos una actualización, pudiera estar siendo insensible. Lo insensible fue que en 10 años no se haga. Yo creo que lo insensible es cuando la gente no sabe o no entiende por qué te dio la gana que en lugar de que pagaran 8 pesos, ahora pagaran 10. Claro. Pero entiendo que la administración pública debe de concientizar de las cosas que hacen. Si tú te sientas con tus usuarios como lo estás haciendo ahorita, porque espero que además de nosotros tres alguien nos esté escuchando, pues el sábado, ¿sí? Muy si bien, tú te sientas con tus usuarios y les dices sobre solo cuánto se pierde de agua y cuánto te costaría perder menos para que no tengas que aumentar tarifas, lo van a entender. Si tú estás en tu casa y amanece y tu mujer te dice, déjame 100 pesos, y él dice, déjame 200, oíme, ¿en qué estás gastando? Lo mismo le podemos decir a la Japay, ¿para qué me vas a cobrar más? Pues te voy a cobrar más porque en lugar de 60 millones de luz, pago 105 millones. Oye, lo voy a entender. Claro. Pero si esto no se explica, no se sensibiliza a la gente, pues obviamente lo tienen que tomar mal. Claro. Y lo que tú decías, ¿no? Y lo que decía Bernardo también, decías, bueno, pues a mí me dejaste sin agua. ¿Y por qué? Pues resulta que hace 6 meses que no me pagas. Y Bernardo ni se había dado cuenta que el problema era suyo. Así ¿Por es. qué? Por falta de información, no es por otra cosa. Sí. Si va a haber un aumento de tarifas, así como están las cosas en Mérida, que de todos nos estamos quejando, con algunas tenemos razón, pues ojalá y salgan a la calle y sensibilicen a la gente, ¿no? Para que todo el mundo paguemos, incluso esos 36. Ojalá y los aprietes, porque no es justo que los demás estemos pagando. Y completamente de acuerdo, porque justamente lo que yo quería comentar es, hay muchas voces que dicen que las futuras guerras, o las próximas guerras van a ser por el agua. Así es. Si Yucatán tiene correcto. La cantidad de agua que decimos que tiene, que es vamos a poner murallas. Que se está gastando ya. De agua, no sé cómo decirle. Pues pronto todo el mundo va a querer venir aquí a quedarse con el control de Yucatán para quitarnos el agua. Sin embargo, hay otras voces que comentan que esa agua la estamos sobrecontaminando. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos preparando? Y me queda muy claro que para prepararse hay que invertir. Y para invertir, pues estoy de acuerdo con lo que dice don Manuel. Miren, la reducción de volúmenes que hablábamos hace un momento tiene dos vertientes en la visión. La primera visión es el tema de sustentabilidad, o sea, desde el punto de vista ambiental. No le podemos estar quitando al medio ambiente agua que vamos a tirar. Estamos tirando el 65% del agua. No deberíamos estar sacando ese volumen de agua. Entonces, ambientalmente tiene una importancia enorme que reduzcamos esa ineficiencia. Pero además, comentamos hace un momento sobre los vivienderos. Va creciendo la ciudad. La ciudad está creciendo
impresionante. Y van creciendo y había un desorden. Ahorita estamos manteniendo y buscando tener un orden. Podemos, con la misma infraestructura que tenemos el día de hoy, asegurar el crecimiento de Mérida en los próximos 20 años. ¿Por qué? A ver, yo hoy le doy agua a 1 millón de habitantes, tirando el 65% del agua. ¿Cuánto de infraestructura debo construir para doblar, para darle a 2 millones de habitantes? Menos de lo que estás produciendo ahorita. Así es. Porque con ser eficientes con lo que tenemos hoy, garantizamos el crecimiento de la ciudad. Entonces, por eso estamos enfocados en esas estrategias, don Manuel, en el tema de manejar, sí manejamos la Japay como una empresa que debe ser orientada los recursos a donde se debe. Uno, pero también tenemos la visión del aspecto social de un servicio tan importante como es el agua. Entonces, por eso tenemos que generar los equilibrios y decir las cosas también como son, como lo estamos platicando hoy, porque después pareciera ser que cuando uno llega las cosas se componen por arte de magia. Eso a veces ese es un mal que pudiera tener a algún funcionario. O sea, ya llegué y se compusieron las cosas. Entonces, no puedo decir que las cosas están mal porque estoy hablando mal de mi trabajo. Las cosas no están bien en un organismo que tiene un 65% de pérdidas, habiendo basado el 5%. Claro. Y nomás así en apoyo al porqué de las pérdidas, acabo de aprender que la introducción del agua potable en Mérida comenzó en 1904. Se firmó un convenio con una empresa para que instalara la red en 135 calles. No se logró, se volvió a firmar en el 46, no se logró. Hasta los años 60, 63 nace la Japay. ¿Fue la primera estrategia, digamos, exitosa en el alemán? Ah, bueno, sí. No, pero hablo en general de la ciudad, sí. Y ya en la ciudad, estamos hablando de los 60, 1967 más o menos. ¿A dónde voy? Que la tubería ya debió haber sido renovada en su totalidad y no se ha hecho por falta de recursos, por los daños, perjuicios que causa, etcétera. Eso hay que hacerlo. Cuesta, pero hay que hacerlo. Definitivamente. ¿Cuántos kilómetros tiene la red? Es una excelente pregunta, ¿no? Que tenemos un sistema de seguimiento de toda nuestra infraestructura, tenemos registrado el 70% de todas las redes, pero cuando hago esta misma pregunta, al final me dicen, bueno, hay tantos kilómetros de primaria, secundaria, terciaria, no hay un orden en ese sentido, es miles y miles de kilómetros de tubería. Pero más de 40,000. Es que era lo que estaba pensando. Multiplica 360,000 tomas. ¿Cuánto de tubería le quieres asignar a cada una de ellas? ¿Para la casa? Para empezar con el tramo de toma, o 5 metros, o 3 metros. Y de ahí pone un pedazo de la tubería para esa casa, de frente a su casa. Y de ahí prorratearle un pedacito de la tubería principal. Hace 10 años teníamos 1,200 kilómetros de calles. Hace 10 años. Calles. Así que si le pones tubería a todo, ya te da una idea. O sea, te da para ir y regresar a México sin ningún problema las líneas de agua potable. Sergio, se nos está acabando el tiempo. Nada más quería preguntar, con otros municipios como Progreso. Tenemos una relación muy estrecha. Ahí el gobernador Mauricio Vila estableció unos proyectos muy importantes para rehabilitar todo el sistema de agua potable. Pero eso, el principal problema de los progreseños manifestados desde la campaña y las visitas que ha hecho el gobernador ha sido el tema del agua potable. Ya se está resolviendo y en breve se sentirá el beneficio en más horas de servicio de agua potable en Progreso. Te quiero decir que bombeaban al día al 100%, 5 horas, y las 19 horas restantes bombeaban con muy pocos equipos en Progreso porque no tenían agua para enviar. Entonces bajaban el volumen de envío porque no les llegaba suficiente agua. Esto ya lo estamos logrando invertir totalmente.
de tal forma que Progreso va a solucionar este problema muy grave. Y lo siguiente, en los demás municipios tenemos una relación muy estrecha, porque en cada visita que hace el gobernador, pues los alcaldes piden apoyo, los ciudadanos piden apoyo, la falta de agua, la falta de presión, etcétera, y vamos y técnicamente los apoyamos, también los apoyamos con algunas reparaciones, nuestros equipos los ponemos a disposición de los municipios, en fin. En lo que va del 2019 atendimos aproximadamente a 56 de los 106 municipios, obviamente adicionalmente a los que son nuestros clientes en esta zona metropolitana. Pues te agradecemos mucho, Sergio, que nos hayas acompañado. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos? No, lo más importante, como siempre, que antes de despedirme de cada oportunidad como la que me dan ustedes, es a todos los que nos ven y a los que nos escuchan, es que nos apoyen pagando puntualmente sus recibos de agua. Pues le agradecemos mucho a Sergio Chan que nos haya acompañado. Se despide Rodrigo Menéndez, Bernardo Lariz y Manuel Triay. Muy buenos días.